Hola mi gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, yo soy Alessandra Rocha, soy coach amor, y si lo que estás interesado es en aprender sobre el amor, las relaciones, las infidelidades, el sexo, cómo manifestar el amor de tu vida, no lo pienses más, suscríbete a mi canal porque este es el lugar correcto para ti y recuerda encender la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo pongo un nuevo video. Te agradecería muchísimo si le das también like a mis videos porque de esta manera me estarías ayudando a regar la voz y que todo el mundo tenga éxito en el amor. ¿Cuál es esa razón por la que tantas parejas se están separando hoy en día? Que además, que es la misma razón que también hace que muchas parejas no se las lleven bien, a lo mejor todavía no han decidido separarse, pero sin embargo se las llevan muy mal. Y esta es la misma razón. Y lo que te voy a comentar hoy no es nada más desde el punto de vista de la coach de amor, como lo soy, sino también desde el punto de vista de los estudios que se han hecho. Porque se ha comprobado con estudios que la razón número uno por la que muchas parejas se separan y por la que muchas parejas que aún no se han separado son infelices es la falta de comunicación. Y esta falta de comunicación es simplemente el hecho de no saber cómo decirle a nuestras parejas exactamente lo que estamos sintiendo en el momento que lo estamos sintiendo. Muchas parejas prefieren callarse o prefieren no decir nada o prefieren dejar que las cosas pasen y piensan, bueno, esto se va a resolver en cualquier otro momento, no importa. Y la realidad es que si tú estás soltera o soltero, debes de tomar esto muy en cuenta. Porque si todavía no estás en una relación de pareja, yo te aconsejo que antes de entrar en una, trabajes mucho en tu comunicación. ¿Cómo comunicas tú las cosas que sientes? ¿Cómo comunicas tú cuando estás de mal humor? ¿Cómo te comunicas tú cuando tienes que decir algo que no te gusta? Todas esas cosas van a importar a la hora de que tú tengas una relación. Y las personas que ya se encuentren en una relación y no entiendan por qué su relación no funciona, por qué si hay amor, hay mucha atracción entre ustedes dos, pero aún así no hay manera de que se sientan bien juntos, de que no haya esa sensación de sentirse bien, cómodos. Es muy posible que la comunicación entre ustedes esté muy mal o muy deteriorada. Entonces, mi consejo en este momento es que trabajes mucho en esa comunicación con tu pareja y que aprendas a hablar de una manera armoniosa sobre tus sentimientos y sobre tus pensamientos. Una de las razones por la que nosotros no comunicamos las cosas claramente es el miedo a ser juzgados o porque suponemos. No tengas miedo de expresar tus sentimientos. Lo que tú tienes que estar muy claro es, a la hora de expresarlo, tienes que ser la persona más honesta y más pacífica posible, porque si tú estás expresando una verdad sobre lo que tú estás sintiendo, es muy importante que tú lo digas de una manera tranquila, armoniosa, para que la otra persona te pueda entender de esta manera. Y lo segundo es no hacerte suposiciones, es decir, no pienses por los demás y mucho menos por tu pareja. Si tú crees que tu pareja piensa algo de ti, si tú piensas que tu pareja siente algo específico sobre ti, a lo mejor se molestó o tú piensas que hizo algo con alguna intención específica, coméntaselo. Díselo a sí mismo como lo estás pensando y le mira, a mí me parece que tú estás juzgándome por tal cosa, o a mí me parece que a ti no te gustó lo que yo dije. Y también tienes que ser honesto cuando tu pareja haga cosas que a ti no te gusten y hacerlo de la mejor manera posible, pero esto va a ayudar a que ustedes dos se entiendan de la mejor manera. Recuerda que ustedes son un equipo y que tienen que trabajar juntos con amor. No es una competencia, no es que están aquí peleando a ver quién gana, a ver quién es el mejor, a ver quién tiene la razón. Para nada, eso no es la meta de ustedes. La meta de ustedes es estar juntos, es estar en amor, es estar felices, es tener paz, es ser libres, es cumplir sus sueños juntos. Pero nunca competir, ni mucho menos tener un orgullo y una competencia. La comunicación tiene que ser algo fundamental y algo que sea parte de ustedes dos siempre. Entonces, para tú empezar a tener una
comunicación óptima con tu pareja o con tu futura pareja, cual sea el caso en donde te encuentres en este momento, lo primero que tú tienes que hacer es aprender a comunicarte sin drama. Y si hay algo que yo he aprendido gracias a todos los libros que me he leído y gracias a todas las conferencias a las que he asistido y todos los maestros espirituales que he tenido, es que el ser humano es dramático. Y nosotros los latinos somos un poquito más dramáticos porque vemos muchas telenovelas que eso está cargado de drama. Y no nos enseñan en nuestra cultura a hablar de nuestros sentimientos sin cargarlos con ese drama que se le pone. Como por ejemplo, tú le vas a comentar a alguien que tienes miedo sobre algo. Por ejemplo, tienes miedo de perder a tu pareja. Y tú le vas a decir, oye, tengo miedo de perderte. Es algo que a veces lo veo porque tú estás haciendo cosas que no me gustan y siento que eso nos va a separar. Eso sería la manera normal de decirlo sin agregarle drama. Pero en vez nosotros tendemos a gritar y a decirle cosas de una manera, tengo miedo de perderte y no sé qué. Ya, ¿me entiendes? Esa es la gran diferencia de hablar con drama y de hablar sin drama. Entonces tienes que proponértelo. Mira, yo lo hice, o sea, si yo lo logré, tú también puedes y cualquier persona puede, pero de verdad tenemos que ponernos un propósito de comunicarnos sin drama, de comunicarnos así con los hechos tal cual como son, de la manera más clara, más honesta, con mucha compasión y siempre diciendo la verdad, sin agregarle nada. No es necesario, la gente te puede entender claramente. Si tú quieres decirle a alguien que tú sientes dolor, que tú sientes rabia, que sientes miedo, tú lo puedes hacer sin agregarle drama, de una manera tranquila, sentándote, respirando profundamente y expresando tu verdad. Y esto va a ayudar muchísimo, no solo en tu pareja, a que tu pareja sea mejor, más feliz, sino a todas tus relaciones, porque una vez que tú aprendes a hablar así, ya tú te vas a dar cuenta que no vas a necesitar ni gritar, ni llorar, ni pelear con nadie, porque en realidad esa no es la manera natural del ser humano expresarse. Entonces eso es lo primero que tú tienes que hacer. Tú tienes que decirle adiós al drama y bienvenido la honestidad, la claridad, porque tiene que ser muy clara tu comunicación y la verdad siempre con mucha compasión. Entonces esos ingredientes tú se los agregas ahora en adelante y tú vas a ver que tu comunicación con tu pareja va a ser fabulosa. Lo otro que tienes que hacer es olvidarte de que tú puedes leer la mente de las demás personas, incluyendo tu pareja. Aunque tú creas que tú conoces mucho a tu pareja y que tú sabes todo sobre tu pareja, olvídate de eso, de que tú puedes leer mentes y siempre pregúntale si tú tienes una duda sobre algo, si tú crees que está pensando mal sobre algo, si tú crees que hizo algo con alguna mala intención, si tú crees que no le importa algo. Cuando tú crees algo que te está causando un poco de incomodidad, háblalo con tu pareja de frente y dile, mira, ¿qué pasó? Yo pienso que tú estás actuando aquí un poco rudo, yo pienso que tú en este momento no estás siendo lo más sensible posible, yo pienso que en este momento estás actuando con rabia y a lo mejor tu pareja te va a dar una explicación que tú ni te imaginabas, porque le estás dando el espacio para que se exprese. Entonces, eso es lo tercero que tienes que practicar. Tienes que abrir espacio y tienes que hacer un espacio que sea sagrado y que sea cómodo para que tu pareja se sienta tranquilo al expresarse contigo. Es decir, tú tienes que siempre, cuando le hagas una pregunta a tu pareja sobre qué piensa al respecto de algo que haya pasado entre ustedes, sobre sus sentimientos, sobre lo que piensa sobre la relación entre ustedes dos, cualquier tema que tú de verdad quieras saber qué es lo que piensa realmente, tú tienes que tener una mente abierta, un corazón abierto y tienes que abrir espacio, es decir, crear un espacio seguro para que tu pareja pueda expresarse sin sentirse juzgada, juzgado. Porque eso mismo lo vas a querer tú, pero si tú das el ejemplo, tu pareja te va a seguir. Y el día de mañana, cuando tú quieras expresarte, él o ella te va a permitir hacerlo de la misma manera que tú se lo permites. Entonces, haz esto con tu pareja, permítele que se exprese, permítele que te diga lo que está pasando. Y lo último que tú tienes que hacer para tener una comunicación hermosa con tu pareja o con tu futura pareja, tú tienes que desarrollar el sentido de servir.
Cuando nosotros entramos en una relación, nosotros tenemos que vernos a nosotros como que estamos al servicio de nuestra pareja. Y yo sé que en Latinoamérica estar al servicio suena un poquito chocante, porque tú piensas que es como que tienes a un servicio ahí, tienes a un sirviente, pero no es un sirviente, es servirle, es preguntarte todos los días cómo yo le puedo hacer la vida más fácil a mi pareja, cómo yo le puedo hacer la vida más amena a mi pareja, cómo yo puedo ayudar a que mi pareja se sienta más cómodo, o se sienta más saludable, o se sienta más feliz. Ese es nuestro objetivo, servir a nuestra pareja. Y por supuesto, el objetivo de tu pareja igual, es estar siempre en servicio el uno del otro. Y entre esas cosas está la buena comunicación. Para tú poder servir a tu pareja de la mejor manera, tú tienes que comunicarte de la mejor manera y permitirle que tu pareja se comunique contigo de la mejor manera también, abriendo un espacio seguro donde se sienta salvo, donde se sienta cómodo de expresar su verdad contigo. Esto es la razón número 1 por la que muchas parejas se separan. Ha sido comprobado por estudios que se han hecho. Y yo quiero que tú te lo tomes muy en serio. Si estás soltera o soltero, o si estás en una relación, empieza a practicar la buena comunicación desde hoy. Y ya tú vas a ver que no solo las relaciones de pareja, sino todas te van a ir bien. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video. Recuerda por favor suscribirte a mi canal. De esta manera me estarías ayudando muchísimo. Enciende la campanita para que YouTube te avise cuando yo pongo un nuevo video, y por favor dale like a mis videos para que YouTube comparta este mensaje con otras personas. La idea es que todos tengamos éxito en el amor. Yo soy Alessandra Rocha, los veo muy pronto. Chao.